news I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone. Buen día, cookie crocheteros del mundo. Lo prometido es deuda. Hice una encuesta. Os preguntaba si queríais, qué preferíais tejer, un bolso, un sombrero o cualquier otra cosa. Me dijisteis un bolso. Aquí os hice el bolso Geo. Bien, con esos hexágonos, espectacular. Bien. Y se me ocurrió que podía ir a juego un primer complemento que sería este bolso. Este sombrero. Este sombrero con ala corta, también decisión vuestra. Así que espero que lo disfrutéis, que os guste el adorno. Tiene cookie truqui, que lo vamos a ver al final del tutorial. No digo más, ahí lo dejo. Y luego contaros que voy a tejer con un ganchillo 3,5 milímetros, con un hilo, con un algodón de 3 milímetros, ¿vale? De grosor 3 milímetros, y el peso es por cada 50 gramos tenemos 70 metros, ¿vale? Ahí están todas las especificaciones. Dicho esto, poco más que añadir, que te suscribas al canal, que me sigas en las redes, en esta y en el resto de redes, que lo compartas y sobre todo enséñame el tuyo, ¿vale? Enséñame tu sombrero a juego, o enséñame tu conjunto, a ver cómo decides tejerlo. Yo le eché este morado porque es un poco neutro. En verano morenita va a quedar muy bien, como es algodón, y en invierno, pues ahora para ya este tiempo también nos va bien. Es un color así un poquito neutro, ¿vale? Así que me ha parecido un conjunto súper chulo. No sé, ¿a vosotras qué os parece? ¿Me lo contáis? Cookie crocheteros, qué ganas tengo. Vamos con el vídeo. Venga. Me olvidaba de deciros una cosa, perdón. Voy a dejaros también por aquí arriba, por si queréis, la lista de todos los gorros que he tejido y de todos los bolsos que tengo tejidos en el canal. Así, si tú quieres, pues tienes una colección completa. Puedes hacer 1000 millones de cosas. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, ala, me voy. Chao, vamos con el vídeo. Bien, vamos a utilizar un hilo de algodón bastante gruesito y un ganchillo inferior, un crochet inferior al que nos recomiendan. Empezamos un aro mágico, o lo que viene siendo hacer esto, ¿vale? O esto. Bien, por abajo, por arriba, cruzamos y tenemos ahí nuestro agujerito. A ver, ahí. Bien. Y aquí vamos a poner, así de pronto, una cadenita, ¿vale? Y atención, mirar, voy a empezar a hacer aquí ya el punto alto de forma diferente porque la verdad es que queda espectacular el acabado. Repito, sujetando esta hebra muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Muy fuerte, que no se nos mueva. Giramos el ganchillo sobre sí mismo, fijaros que parece que hay una hebra, lo metemos por el aro, sacamos la hebra, sacamos otra vez 2 hebras sin soltar ese punto que ahora ya sí puedo soltar porque tengo 2 hebras en mi ganchillo y deshago. Y aparentemente tengo un punto alto espectacular. Bien, pues así 2 más. Bueno, así no, ya hacemos punto normal, punto alto normal. 1 y 2. ¿Vale? 2 hebritas de separación. 1 y 2. Cierro un poquito el aro porque aunque vamos a poner muchos puntos, no hace falta ser tan exagerada, ¿vale? Otros 3 puntos altos. En total vamos a tener 6 huecos de puntos altos, perdón, 6 bloques de puntos altos separados por 2 cadenas, ¿vale? Así, ahora tenemos 2, pues venga, vamos con el tercero. 3 puntos altos en cada bloque. 1, 2 y 3. 2 cadenitas de nuevo. Vamos a hacer un hexágono, vamos a tejer un hexágono, donde vamos a ir aumentando pues de a poquitos en cada vueltita. Pero como poquitos en cada lado van a ser un muchito. ¿Vale? Vamos allá. 1 y 2. Y vamos moviendo esto. 1
3 puntos altos, 2 cadenitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta por poner el último de los bloques. ¿Vale? Ahí tenemos 1, 2 y 3. Lo que os digo, son muchísimos puntos en un hueco muy chiquito. Vamos a terminar la vuelta. Para eso, una cadenita y atención, voy a tejer enganchándome en ese primer punto que hemos tejido un punto bajo. Ay, cuidado que no saque todas las hebras bien, perdón, ¿eh? Un punto bajo. ¿Por qué? Porque me quiero quedar en el medio entre los dos puntos que hay. ¿Por qué? Porque quiero hacer que ese punto de inicio sea uno de los aumentos, porque así se va a notar menos todavía, si cabe, ese principio de vuelta. Por tanto, yo hago este acabado y ahora empiezo mi punto, cediendo un poquito la hebra, enganchándola. Atención, esto es un jueguito de muñecas muy chulo. Tienes que aguantar fijo ahí. Dejas. Pasas por el aro, por el hueco o por el punto que nos toque, en este caso es sobre el hueco. Sacas las dos y ahora ya sí sueltas esa tranquilamente y tejes el punto. Es que se nos queda como un auténtico punto alto. Y no tenemos que... Ese es nuestro primer punto y es un punto de aumento. Y ahora ya tejemos cada punto como nos venga. ¿Vale? Cada punto según que nos vaya viniendo. Tenemos 3 puntos altos más el que acabamos de aumentar y hemos hecho un aumento al principio del bloque y tenemos que hacer un aumento al final del bloque. Ahí. De nuevo, y para pasar al siguiente bloque de puntos, tejemos 2 cadenitas, 1 y 2. ¿Vale? Ahí vamos otra vez. Un punto alto, que es un aumento, y ya tejemos todos los puntos que nos encontramos. Todas las vueltas van a ser iguales, ¿vale? Solo que cada vez vamos a tener más puntos en el medio. Y todas las vueltas vamos a tener que aumentar al principio y al final un punto dentro del hueco de las cadenas. Tejemos esas 2 cadenas de separación y volvemos ahí. ¿Vale? Y tejemos de nuevo todos los puntos que nos encontramos, que en esta vuelta, claro, son pocos, son solo 3. Y al aumento. Y seguimos 2 cadenas y volvemos ahí. Un punto alto y 3 más. ¿Vale? Y aquí aumentamos. 1 y 2. Volvemos, ¿eh? Vamos allá. Otro aumento y seguimos. 1, 2 y 3. Luego ya nos ocupamos de cerrar el hueco, ¿eh? Que hay que cerrarlo. Obviamente no vamos a dejar un agujero tan grande. Parece que estuviéramos haciendo un mandala. Seguimos ahí. Ya vamos con el último. Voy a empezar la vuelta siguiente para que veamos, hagamos una repetición del inicio tan cookie que hacemos y luego ya seguiremos haciendo vueltas hasta tener el ancho que necesitemos, ¿vale? Entonces, tengo 4, me falta por tejer el último aumento, una cadenita y atención, un punto bajo tejido sobre el punto alto que nos hemos hecho, este falso punto alto que nos hemos tejido, pero que queda de ensueño. Vamos a cerrar un poquito ahí para que se nos vaya viendo. ¿Vale? De tal manera que estamos en ese medio, en ese hueco de cadenas. Y repito la manera de empezar el punto, yo creo que es fantástica. Cedemos un poquito el hilo. Giramos sujetándolo. Pasamos por el hueco. Tenemos 3 hebras, quitamos 2 y quitamos 2. Tenemos un punto alto perfecto. Vamos con el siguiente.
tejemos el siguiente. Este primero ha sido el aumento, ¿vale? Este primero es el aumento. Y ahora ya tejemos todos los puntos que nos encontramos. Tejemos todos los puntitos que nos encontramos. Que en la primera vuelta fueron 3, en la siguiente 5 y ahora tienen que ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento 7. Así vamos a tejer todas las vueltas, ¿vale? Es fácil, ¿cierto? 2 cadenitas de separación y punto de aumento para el siguiente de los bloques. Así, todas. Todas las vueltas hasta que tengamos el ancho que necesitemos. Vamos a ir tejiendo con nuestro crochet, con nuestro ganchillo, hasta tener la medida deseada en cada caso. Pero nos va a quedar espectacular el conjuntazo. Bien, voy a tejer hasta el final y nos encontramos. Bien, estoy terminando la tercera de las vueltas. Cadena, todas van a ser igual, ¿vale? Y nos apoyamos en ese punto que acabamos de tejer, falso punto alto, que queda espectacular, no me digáis. Bien, pues así vamos a tejer todas las vueltas. Si os fijáis, ni principio ni fin, no puede quedar más chulo. Ni principio ni fin, no puede quedar más súper chulo, ¿cierto? Bueno, pues tejemos vueltas, vueltas, vueltas hasta tener la medida que necesitamos y a partir de ahí seguimos, nos encontramos. Vamos allá. Vamos a ver, ya tenemos 6 vueltas tejidas y esto ya empieza a medirnos unos 50, 49, 51, por ahí en centímetros. No tejemos más aumentos, no tejemos más aumentos. Por tanto, y como sí que voy a seguir aumentando aquí, al mismo tiempo voy a hacer disminuciones. Es decir, yo aumento aquí, ¿vale? Porque mi hueco tiene que seguir aumentando, ¿vale? Quiero que este dibujo siga manteniéndose y voy a tejer los 2 siguientes juntos para que se me quede el número de puntos neutro, ni aumente ni disminución, y mi sombrero vaya tomando formita, ¿vale? Entonces, vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a seguir tejiendo toda la vuelta un punto en cada punto hasta llegar a los 2 últimos y los 2 primeros antes y seguiditos del aumento que tejemos sobre las 2 cadenas y los vamos a tejer juntos. Voy a llegar aquí, ya vais a ver. Yo ahora aquí tejo, ¿vale? Todos los puntitos hasta llegar aquí a los 2 últimos y estos 2 últimos los tejo al tiempo, juntos, 1 y 2, ¿veis? Los cierro juntos. ¿Por qué? Porque ahora voy a aumentar este. Pues nada, lo aumento, 2 cadenitas, sigo igual y vuelvo a poner otro punto dentro del hueco. ¿Con eso qué hago? Neutralizar los aumentos y al no tejer más aumentos hace que mi gorro, mi sombrero empiece a tomar forma, ¿vale? Lo repito. Entonces, aquí, el primero del segundo bloque, no lo cierro y tejo el segundo y los tejo juntos. De esa forma, mi sombrero, insisto, va a empezar a tomar forma, porque acabo de aumentar uno y disminuir uno. Los puntos se quedan neutros, pero consigo seguir con mi formita, ¿vale? Esto es un tip chulo, porque así podemos hacer figuras y hacer agujeritos, agujeritos vamos a poder hacer siempre, ¿no? Huequitos vamos a poder tejer siempre, pero con forma. Y eso es más cookie, controlando los aumentos y disminuciones que tenemos, ¿vale? Pues nada, ahora consiste en tejer todas las vueltas del cuerpo de nuestro sombrero, haciendo y tejiendo de esa manera. Los 2 puntos que están pegados al aumento, tenemos que tejerlos juntos, ¿veis? Entonces ya he llegado al final del segundo bloque, estos 2 los tejo juntos, uno y otro.
los cierro juntos y tejo el aumento, ¿vale? Pues es la única, ¿vale? Pues es la única salvedad que vamos a tejer ahora. Mirad, ¿veis? De repente está cerrándose, está curvándose, ¿lo notáis un poquito? Bueno, pues todas las vueltas haciendo eso y vamos a tener nuestro cuerpo del sombrero. Y luego ya nos quedará pues sacar el ala. Bien, vamos a tejer todas las vueltas de esta manera, tejiendo esto con nuestro ganchillo, nuestro crochet, los dos que están pegados al aumento, aquí los dos juntos, aumento y aumento. Disminución y disminución, ¿sí? Juntos, ¿comprendido? Todas las vueltas, todas las veces así. Y nos encontramos. Bien, ya tenemos tejidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Y nos está midiendo, ¿vale? Vamos a mirar cuánto nos está midiendo. En centímetros mejor. A ver, voy a poner desde ahí. 18 centímetros, ¿vale? Estamos en unos 18 centímetros de ancho. Hemos tejido aumentos durante... A ver hasta dónde hemos tejido aumentos, porque yo ya no lo veo. Aquí tenemos aumento. Aquí empiezan las disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Hemos tejido las 6 primeras vueltas creciendo y después hemos hecho aumento y disminución para que se quedase neutro y de repente, ¿veis? Tenemos nuestra forma en el gorro, nuestro sombrero. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues no vamos a tejer aumentos ni disminuciones. Vamos a tejer una vuelta, vamos a iniciar como siempre nuestra vuelta, ¿vale? Vamos a tejer una vuelta de puntos altos. Está muy flojo. Vamos a tejer una vuelta de puntos altos sin tejer ni aumentos ni disminuciones, ¿vale? Tercera vez que lo hago. Se queda muy flojito este. Vamos a tejer una vuelta sin aumentos ni disminuciones. Sencillamente un punto alto en cada punto, ¿vale? Y en el hueco 2, no hay aumentos, ¿vale? De tal forma que se van a neutralizar los agujeritos y aquí después pondremos nuestro adorno blanco como tiene nuestro bolso sobre esta vuelta diferente, ¿vale? Y seguidito vamos a hacer el sombrero. Entonces, ahora tejemos un punto alto en cada punto. Bien, no hay ni aumentos ni disminuciones, insisto. ¿Vale? Con lo cual vamos a dejar igualado, vamos a tratar de igualar, bien, este espacio del agujerito. ¿Veis? Aquí estaría mi disminución, tejo solo uno y ya está. Aquí estaría mi punto, bien. No tejo nada más que el punto, sin cadenas y sin nada, los dos puntos, ¿vale? Ahí vamos de pronto igualando, ajá, bien. Tejemos y tejemos. Bien, vamos cerrando. Así, ¿veis? Vamos a tejer toda la vueltita así. Mirad, tenemos la vuelta completadita. Y ahora vamos a empezar a tejer aumentos. En esta ocasión no voy a empezar como en las vueltas anteriores porque voy a tejer solo sobre la hebra delantera, con lo cual aquí voy a tejer un punto bajo y 2 cadenitas, ¿vale? Va a ser la manera de empezar. Y voy a hacer un punto alto sobre ese mismo punto. Bien, porque quiero tejer un aumento en ese punto toda la vuelta, todas las vueltas. Bueno, en esta vuelta, quiero decir. Pero sobre la hebra delantera nada más.
Bien. Ya os voy a contar luego, vais a ver luego por qué, pero ahora vamos a dejar solo sobre la hebra delantera, a ver qué tal. Bien, y vamos a tejer esos 6 aumentos durante 4 vueltas. Bien, vamos a tejer esos 6 aumentitos, esas 4 vueltas. Y luego veréis qué cosa tan cookie la que vamos a tejer. Me encanta el crochet. Yo sé que me repito mucho, pero es que me encanta. Las maravillas que se pueden tejer con él me parece algo extraordinario. Bien, he llegado hasta ¿veis? Aquí están los huequitos, las cadenas de la vuelta anterior. Pues sobre el primero lo paso. Es el punto número 15. Y cada 15 yo voy a tejer un aumento. Y en la vuelta siguiente voy a tejer el aumento. Ay, no me lo puedo creer, me he vuelto a ir, joder. Ahí. ¿Vale? Yo estoy tejiendo solo sobre la hebra delantera. La hebra trasera la estoy dejando ahí tan pichi. Ya vais a ver por qué. Ya lo vais a ver. Entonces, tejemos ahí esos 2 puntos y seguimos sobre la hebra delantera. Cuidado que se enganchen bien todas las hebritas. Vamos a seguir tejiendo toda la vuelta ahí. Uy, Teito está solo y Teito está triste. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Vale? Venga, entonces tejemos ahí toda la vuelta y cada 15 puntos tejemos un aumento, que en mi caso coincide que es justo ahí, con el huequito, ¿vale? Venga, pues tejemos. Voy a tejer hasta el siguiente hueco. En la separación de puntos. La cuestión es que tejemos 6 aumentos. Si tú has puesto 6 aumentos, como yo, en teoría has debido hacer igual que yo, ¿no? Pues vamos a tejer 6 aumentos cada vuelta. Y los vamos a tejer durante 4 vueltas. Mirad, acabo de llegar otra vez ahí. Bueno, pues lo mismo. Tejemos ahí. Y en este tejo el aumento. 1 y 2. ¿Sí? ¿Vale? Igual ahí. ¿Sí? Bueno, pues tejemos así esta vuelta y 4 más, aumentando sobre este aumento. Bien, bueno, voy a terminar esta vuelta y nos encontramos, ¿vale? Venga. He terminado la primera vuelta, ¿ves? Ahora tenemos que volver a aumentar sobre otros 6. Y podemos aumentarlos sobre el mismo o podemos aumentarlos en cualquiera de los otros. Yo voy a decidir aumentar sobre el mismo, ¿vale? Pero esto es una opción de cada uno. Ahora sí, lo que voy a hacer es la vuelta, el principio de vuelta como antes. Como en el principio, ¿vale? Vamos allá. Y tejemos entonces el aumento. Bien, tejemos ahí, vamos tejiendo un punto en cada punto. Vamos a ir tejiendo eso, un punto en cada punto, hasta tener tejemos todos los puntos, un punto en cada punto, hasta volver a tener el aumento. Esto es lo mismo que tejer un aumento cada 16 puntos. ¿Vale? ¿Vale? Veréis, aquí está nuestro aumento. Podemos contar, ¿eh? Hay 16 puntos. Y en la siguiente vuelta habrá 17. Es como los aumentos que hemos ido tejiendo al principio, solo que están más localizados. Pues aquí igual. Sobre el primero, en esta ocasión, y sobre el primero, voy a tejer el aumento. 1 y 2. ¿Vale? Y ahora ya seguimos. En cada punto, un punto. ¿Vale? Vamos a ir tejiendo en la vuelta igual, ¿vale? Solo que vamos a ir aumentando 6 puntos en cada punto. En esta ocasión, pues sobre el primero del aumento de la vuelta anterior, en el primero tejo el aumento. Igual que aquí, ¿vale? Venga, pues tejemos esta vuelta y 2 más aumentando 6 puntos cada vuelta. Vamos allá. Mirad, ya tenemos esas 4 vueltas ampliando, dando esa formita a nuestro sombrerito, ¿vale? ¿Qué voy a tejer ahora? Ya habéis visto, ¿no? Entonces tenemos por un lado
esa hebrita que hemos dejado ahí. Que hemos dejado suelta y es por algo. Ya vamos a ver. Hemos hecho esas 4 vueltas aumentando, digamos que en la continuidad de los agujeritos. ¿Qué vamos a tejer ahora? 4 vueltas. Pero en lugar de aumentando, disminuyendo. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo lo veis? Vamos a hacer doble, vamos a tejer doble nuestro ala. Vamos a ver qué tal nos queda el experimento. Bien, ahora para las siguientes vueltas, ¿vale? Para la primera vuelta, lo primero, vamos a enganchar sobre la hebra trasera. Toda la vuelta la vamos a enganchar sobre la hebra trasera. Y lo primero voy a hacer así, como un puntito bajo y 1 y 2 cadenitas más. Va a ser mi primer punto alto. Y ahora voy a hacer una disminución, pero enganchando solo sobre la hebra trasera, ¿vale? Recordarlo. Esta primera vuelta de disminuciones vamos a hacer 4. Hicimos 4 de aumentos, ahora tejemos 4 de disminuciones. Y esta primera de disminución enganchada sobre la hebra trasera, ¿vale? Bien, seguimos ahí. Entonces, vamos a hacer igual en cada vuelta 6 disminuciones. ¿Vale? Comprendido, ¿cierto? Estupendo. Estupendísimo. Voy a irme hasta la siguiente disminución y esta primera vuelta la vamos a tejer así, sobre esa hebra trasera, porque vamos a hacer esto. ¿Vale? Ya demasiadas pistas. Vamos. Vamos a ir paso a paso tejiendo este cookie truqui con nuestro ala que va a ser espectacular. ¿Veis? A ver dónde tenemos el siguiente aumento hasta aquí. Bueno, pues hasta ahí vamos a ir tejiendo todos los puntos. Toditos los puntitos. Vamos a seguir tejiendo. Vale, de la misma manera en que estuvimos aumentando, ahora estamos disminuyendo, ni más ni menos que 6 puntos por cada vuelta. Aquí está el aumento de la vuelta anterior. Pues ahora y sobre el segundo tejo uno y el otro. Los dos los cierro juntos, ¿vale? Una disminución. Y seguimos hasta el siguiente. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a tejer durante estas 4 vueltas. Todas 6 disminuciones por cada vuelta, considerando esta primera solo la hebra trasera. Después ya tomaremos el punto normal, ¿vale? Igual que hiciéramos en estas 4. En la primera vuelta solo tomamos la hebra delantera, dejamos libre la trasera y aquí vamos a hacer lo contrario, ¿vale? Bueno, pues tejemos esta vuelta y las 4 y las 3 siguientes y nos encontramos para ver cómo vamos a terminar nuestro super sombrerito a juego con nuestro bolso Geo, ¿vale? Venga, vamos a ello. ¿Comprendido esta manera de tejer la vuelta, verdad? Bueno, pues vamos ahí. Vamos ahí a full. Estupendo. Nos va a quedar estupendísimo. Vamos ahí. Hasta aquí. ¿Veis aquí que está el aumento de la vuelta? Cuidado de las hebritas todas. Atención. No. Ahí está bien. Vale. Aquí está el siguiente aumento y la siguiente disminución, por consiguiente. Pero la tejo el último del aumento de la vuelta anterior, el último, ¿vale? Y el siguiente. Para que, aunque vayan cerquita, no vayan definidos. Están sin estar definidos. ¿Veis que los aumentos los he ido poniendo a un lado y a otro del aumento? Hace que quede, pues eso, divino. Bueno.
¿Vamos viendo? ¿Veis que sin querer se nos va curvando ya, verdad? Bueno, pues tejemos esta vuelta y lo que os decía, las siguientes 3 ya con el punto normal, pero tejiendo 6 disminuciones en cada vuelta. Tejemos las 4 vueltas y os cuento que tejemos seguidito, ¿vale? Venga, vamos, rápidamente, en un suspiro, estamos de vuelta. Mirad, ya tenemos las 4 vueltas de aumentos y las 4 de disminuciones. ¿Lo veis? A ver, voy a poner el sombrerito. Mirad esto. Qué gracioso queda así. Bien, tenemos las 4 vueltas. Las 8 vueltas. 4 aumentos, 4 disminuciones. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? ¿Qué vamos a tejer ahora o qué vamos a hacer ahora? Plegar. Doblar unas sobre otras, de tal manera que nuestro gorro va a tener mucho cuerpo en el ala. Tengo que deciros que ha sido vuestra votación y vuestra decisión, pero esta idea me parece genial. Bueno, a ver, espero que os guste este modelo. La verdad que va muy bien con nuestro bolso Geo y va estupendo el acabado. O sea, esto creo que es una idea brillante. En fin, voy a terminarlo y me quedan 2 cositas nada más. Vamos a tejerlas ipso facto, o sea, ya mismo. La primera, vamos a unir las 2 partes. ¿Os acordáis que dejamos la hebra libre, verdad? Pues ahora ya sabéis por qué dejé esa hebra libre. Entonces vamos a ir poniendo puntos deslizados. Ay, pero la hebra está mejor por fuera, ¿eh? Vamos a ir poniendo puntos deslizados en cada punto. Me parece que no he enganchado todas las hebras, no. Ahí. Puntitos deslizados en todos los puntos. Bien, sobre esa hebra que nos queda y solo una de las otras. No me hace falta las 2 tampoco, ¿vale? Voy a enganchar solo una, aunque se pueden enganchar las 2. Pero para que quede más livianito, mejor enganchamos solo una. Entonces enganchamos una de este lado y la hebra que tenemos libre del otro lado. Tenemos los mismos puntos, por tanto va a ser realmente fácil. Voy a encender esto para que se quede super cookie. No me he dado cuenta. Así está más bonito. ¿Comprendido este paso? ¿Es o no es espectacular? ¿Cómo te quedas? Ahí voy. Vamos allá. Otra vez. Vamos tejiendo de un lado y de otro. Cuidado ahí, así. No hay que apretar demasiado ese punto deslizado, ¿vale? No tenemos que apretarlo demasiado para que no nos tire. Pero nos va a dar el cuerpo a nuestro sombrerito. Va a estar espectacular. Venga, tenemos que tejer esto y otro pequeño detalle que voy a poneros, que os voy a contar después. Y tenemos nuestro sombrerito listo. ¿Espectacular o no es? Cuidado de enganchar las hebras, ¿eh? Ahí sí. ¿Vale? Vamos ahí. Bueno, pues tejemos toda la vuelta con esos puntitos deslizados y nos volvemos a encontrar. Vamos ahí. ¿Sí? Acabo. Termino esta vuelta con, bueno, voy a unirme al último de los puntos y puntadita al aire para poder esconder después la hebra, ¿vale? Termina la vuelta, puntadita al aire para terminar, marchar. Tendremos luego que esconder las hebras, nada más, nada menos. Mirad, ¿veis? ¿Veis el gorro? ¿Veis nuestro sombrero? ¿Cómo va? Va a ser como un sombrerito de agua, pero este ala es lo más, es lo más.
¿vale? Bueno, ya lo tendríamos. Yo solo voy a poner una puntillita, nada. Tenemos nuestro sombrero ya escondidas las... Uy, me he dejado una. Digo escondidas las hebras y justo aparece una. Esto es una ley Murphy, claro. Tenemos nuestro sombrerito ya escondidas sus hebritas y fantástico. Bueno, os recuerdo que le hicimos el asa en color blanco, ¿cierto? Bueno, pues como está en blanco, voy a poner un pequeño detalle con este mismo hilo, ¿va? Entonces, solo es un pequeñito detalle, ¿va? Y es una fila de puntos deslizados ahí, en la base, donde, bueno, esto ya por supuesto es una opción, ¿vale? Nuestro sombrerito yo ya lo doy por terminado. Yo voy a poner este comienzo porque me parece muy lindo, me parece muy bonito la idea de, a ver, pero voy a hacerlo por donde está el final, que no se ve ni principio ni final, pero tiene que estar en algún lado, entonces yo voy a buscarlo, aquí está, para que el principio y el final también me coincidan aquí, ¿vale? Y vamos a empezar a poner puntos deslizados, atravesando, ¿vale? Voy a esconder ahí. Atravesando cada punto. Vamos a ir poniendo cada punto un puntito deslizado. Solo eso, así de sencillito. Voy a poner aquí una pizquita de color. Insisto, si nos apetece, ¿vale? Porque no es algo que fuera especialmente necesario, pero a mí me gusta, me parece buena idea porque es un conjunto y así le estoy dando ese valor de conjunto, ¿vale? Bueno, pues todo el tiempo dejando la hebra atrás, como habéis visto, y de punto a punto vamos pasando, sacando, bien, al siguiente huequito que nos encontramos, pasamos, sacamos y deslizamos. Así, todo el perímetro de nuestro sombrerito. Loca estoy con el resultado del ala, loca de contenta y feliz que estoy. Ya me gustaría tejerme de pronto toda una colección de sombreros porque sabéis que a mí me encanta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tejer este momento, vamos a terminarlo. Y ya me diréis en vuestros comentarios si tejemos algún complemento más a este sombrero y nuestro gorro o lo dejamos ahí y tejemos otra cosa. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Veis? Nada, es mínimo. Pero así acompasa. Acompasa a nuestro conjuntazo. ¿Vale? O sea, va pegando todavía mucho más, aunque ya conjunta por su formita, ¿no? Pero poner ese hilito blanco, aparte que le va a dar mucha vida, ¿eh? Es muy sencillo el retoque, pero le va a dar yo creo que mucha vida, ¿vale? Pues ala, tejemos toda la vueltita así y ahí sí ya tendremos terminado nuestro gorrito, nuestro sombrerito. Vamos a ello. Por supuesto no debe ir muy pegadito, ni para que no tire, ¿vale? Esto tiene que estar ni muy apretado ni muy flojo, en su punto, al dente, ¿vale? Y cuidado con sacar hebras de morado. Ahí, la blanquita. Perfecto. ¿Vale? Vamos tejiendo. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Bien, venga, pues tejemos toda la vuelta y lo tenemos. Tengo terminada la vuelta, ¿veis? Nada, un detallito de color, pero de repente lo hace conjuntar, ¿veis? Que ya conjuntaba, insisto, ¿eh? O sea, no es algo que sea necesario, pero bueno, yo lo quiero poner. Voy a terminar, de todas maneras os muestro cómo voy a unirlo, ¿vale? Porque lo que está claro es que nos tiene que quedar pues perfectamente unido. Y entonces, pues ¿por qué no? Vamos a pasar la agujita por aquí con la hebra, a ver si soy capaz. Se está enganchando en algún lado que no veo dónde. Ay, es que no estaban pasando todas las hebras, perdón. Ahí, ya tenemos pasado este de que tirar de él. Y ahora tenemos que volver a encontrarnos con esta hebra
Yo la estoy pasando directamente para adentro, ¿vale? Ahí. Porque la paso y ahora ya se nos va a quedar cerradita la vuelta. A ver si soy capaz. Me está costando un poco esto. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿veis? Y se ha quedado pegadito. Ahí tenemos los puntos, ¿veis? Perfectamente cerrado y definido con nuestro agujerito, listo. Estas hebras, obviamente las tenemos que esconder ahora, pero tenemos nuestro principio y fin de vuelta, listo. ¿Vale? Entonces se me ocurre, bueno, no se me ocurre nada porque ¿para qué? Tengo tantas ideas ahora mismo en la cabeza solo con este súper gorro que nos acaba, sombrero, este súper sombrero que nos acabamos de tejer que me he quedado loca. Estoy emocionada con el resultado de este sombrero. No sé qué os parece a vosotras, ya me lo vais a decir, pero yo estoy muy, muy contenta con este súper acabado. Bien, pues aquí tenemos una manera más de tejer nuestro sombrero. Insisto, para mí fantástico. ¿Vale? Bueno, pues este es el tutorial para hoy, así que espero que te haya gustado. Si es así, dale al like y sígueme en las redes sociales. Déjame tu comentario y compártelo con tus amigas y con tus amigos para que todo el mundo pueda tener su gorrito, su sombrerito tejido. ¿Veis? Mira. Ala pequeñita, espectacular. Ahí lo tenemos. Espero que lo puedas disfrutar y quiero ver el tuyo en Instagram, en Facebook. Quiero que me enseñes el tuyo, ¿vale? Vamos allá. Golden road and the phosphorus stone. The things I brought you when I found out that